Muy bien. Lo primero que vamos a estar viendo es la imagen del carro, ¿sí? Como siempre, vamos a analizar un poquito esta cuestión de los colores. Vean cómo nuevamente, parecido a lo que sucede con la carta del mago, empezamos a ver la presencia de casi todos los colores que habían desde un principio, ¿sí? El azul, el rojo, el amarillo, los tonos piel también, ¿sí? El color humano y algunos verdes. Esta es la carta que nos vuelve a poner en marcha, ¿sí? Con la carta de los enamorados recordamos que la energía se está metiendo hacia adentro porque estoy procesando esta cuestión de una división muy personal entre un antiguo camino y un nuevo camino. El enamorado estaba en la duda de avanzo o no avanzo. Y finalmente esta carta nos pone en marcha. Que cada caballo apunta con sus pies hacia un lado diferente. Si bien los dos están mirando hacia el mismo lugar, vemos que el caballo azul se va hacia la izquierda y el caballo rojo se va hacia la derecha. Entonces es un carro que avanza de una forma un tanto extraña y compleja. Además, el hecho de que sean rojo y azul nuevamente nos vienen a remitir a los polos opuestos, ¿sí? Aparece nuevamente representada la dualidad de la vida, el espíritu y la materia, el consciente y el inconsciente, y aunque van en direcciones contrarias, avanzan, ¿sí? Es como si todavía estuviésemos divididos, pero avanzamos de todas maneras. Esta es la carta de avanzar aún con la incertidumbre, aún sintiéndonos divididos, porque sí, porque en algún momento tenemos que generar ese movimiento. Simbólicamente, el carro es la conquista del dominio sobre uno mismo. Es como, conquisté mis inseguridades, conquisté mis miedos. No importa, yo avanzo. Es el triunfo de haber habitado la tensión y la incomodidad, ¿sí? Recuerden que con el enamorado decíamos que el gran logro de esa carta no era decidirse, sino animarse a habitar lo incómodo de estar en ese lugar. Entonces, triunfé. Habité lo incómodo, ahora puedo decidir, ahora puedo avanzar. Tomé el riesgo de avanzar, aún sin saber lo que va a pasar, aún sin tener mi motor, mi carro, mi cuerpo, ¿sí? Digamos que el carro también es un cuerpo, ¿no? Que me está moviendo, que todavía no está todo integrado, que todavía no está del todo construido y complementado de sus opuestos, pero aún así está avanzando. Entonces es ese impulso juvenil de salir a la vida sin experiencia, pero al mismo tiempo con el riesgo de que puede salir muy bien o muy mal. Y el otro riesgo es cuando el ego quiere tomar el control de la situación y en vez de avanzar, predispuestos a aprender de la vida, creemos que ya está, ya avancé, listo, se resuelve todo. El riesgo de esta carta es no entender que avanzar no implica solución. Es sumamente importante comprender que para poder trascender ese ego, sí, que a veces intenta tomar el control, sobre todo a partir de esta carta aparece el ego que intenta tomar el control, la única manera de poder trascenderlo, sí, es dejarlo actuar, porque primero tengo que reconocer que tengo un ego. Para poder trabajar con él, para poder actuar de manera distinta, tengo que primero dar a conocer cuándo mi ego está actuando, ¿sí? Cuando tengo miedo, cuando tengo una angustia, cuando tengo una crisis, cuando estoy enojado, ¿sí? Cualquier tipo de sensación que me haga avanzar o impulsarme, pero no desde un lugar desde el corazón, sino desde el ego. Que el carro nos habla de la importancia que le damos al avance, a salir del estado de parálisis, aun cuando no somos conscientes de hacia dónde nos queremos dirigir y qué es aquello que estamos dejando atrás. Sin embargo, esto es un estadio prepersonal, la estructuración de la conciencia psíquica que nos permite tomar las decisiones y actuar de forma independiente. Por lo tanto, este acto es necesario. Y repetimos nuevamente, para poder trascender nuestro ego y acercarnos a un sentido mayor de la existencia, debemos permitir primero que ese ego pueda actuar en el mundo terrenal. Eso es lo que nos lleva al autoconocimiento, a la prueba y error, a encontrar nuestro impulso y motor de avance, a aprender a escuchar los deseos del alma. De allí mismo surge el encuentro con la honestidad, la franqueza que me lleva a tomar aquella decisión que me moviliza. O al carro, ¿no? Imagínense una persona carro, como esta persona que ha vivido muchas situaciones de crisis difíciles de las cuales ha tenido que salir de manera impulsiva y tal vez en ese salir, como pudo, se ha tenido que chocar muchas veces contra una pared para aprender, porque también el carro es muy independiente, es muy de este tipo de energía donde yo solo puedo, yo voy, yo lo arreglo, porque no hay nadie más en el carro, está él solito. En esta carta no vemos otros personajes, ¿sí? Está solamente él y los caballos no cuentan como personajes de acompañamiento, sino que son parte de una representación simbólica de ese avance. Entonces, volvemos a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, en un caso ideal, ¿no? El enamorado se hubiese permitido realmente habitar esa incomodidad y esa duda durante el tiempo que haya sido necesario, sin preocuparse de lo que hubiesen pensado los demás por esa crisis, y finalmente hubiese tomado las riendas del carro para avanzar por su verdadero deseo? Hubiese sido eso muy distinto a un carro que avanza desde un miedo a quedarse en la crisis. Este es el momento donde entendemos que este carro puede estar avanzando desde la escucha de un deseo honesto, o tal vez un carro que está avanzando desde un miedo, desde una escapatoria de una situación de crisis, desde un lugar donde verdaderamente tomé una decisión, elegí un camino o simplemente quise salir corriendo desde ese lugar donde me sentía incómodo. Es importante aprender a hacer ese análisis, llevarlo a nuestra experiencia personal o a la experiencia que puede estar viviendo otra persona con esta carta, para entender qué es lo que verdaderamente tengo que concientizar. Carro aparece para decir sí, sí avanzá, y sí avanzá desde la escucha de tu deseo, y sí presta atención a cuándo estás respondiendo a los miedos de tu ego o a las creencias.
Es muy importante esta carta, ¿sí? Cuando aparece en una lectura, y miren que no la he visto muy seguido en las lecturas, es porque nos está invitando a avanzar, pero con conciencia, ¿sí? En concordancia con mi contexto, mi situación, mis sentimientos, todo mi ser íntegro. Y esto no significa, como les decía antes, que no juzguemos si no estamos accionando integradamente, porque la mayoría de las veces vamos a decidir desde un lugar de división. Nos pasa a todos. Y como antes les decía, es la única manera de empezar a conocernos a nosotros mismos. Entonces, cada uno avanza como puede, ¿sí? Con su carro, que quizás no está del todo conformado, pero lo importante es avanzar. Cuestiones importantes a analizar de esta carta. Vemos en la frente esta especie de corona, sombrero, no sabría muy bien cómo decirle, pero vemos como si tuviese un ojo. Hay algunos tarots donde es muy evidente que la justicia tiene como su tercer ojo acá en la frente, pero acá es como una cuestión muy sutil, ¿sí? Ese circulito que ven ahí arriba es como una especie de insinuación de ver más allá de esos ojos que están mirando de frente. Si es otra carta que nos mira de frente. En su mano izquierda, ¿sí? Si lo vemos del lado de ella, de la carta, y no de nosotros, como si fuese un reflejo, con su lado izquierdo ella sostiene la balanza, así que nos va a venir a representar el equilibrio, que ella es la que posee el equilibrio de esa balanza, el balance de la vida. Y por otro lado, en su mano derecha, vamos a ver que tiene una espada. Es una espada que ella no utiliza para lastimar, no utiliza para atacar. La espada viene a poner un corte. ¿Un corte de qué? De aquello que ya no es para abrir lo que sí es. Toda acción nos hace aprender y toda sabiduría nos hace actuar. El movimiento se detiene, si el carro ya no puede avanzar. Llega la justicia a cuestionarme, a analizarme y a explicarme cuáles son las consecuencias de mis acciones. La impulsividad del movimiento del carro se frena de 100 a 0 en un instante, porque se cruza con algo, se ve enfrentado a una mirada imponente, la consecuencia que lo obliga a parar. Ese es el antes y el después, el momento de hacerse cargo. Es un momento para resignificar mis decisiones, ¿sí? Esto no es un momento para sentirnos juzgados tampoco o que la justicia nos viene a decir todo lo que hicimos mal. No, no. Simplemente la justicia aparece como ese acto femenino de volver a detenerse, pero para analizar. Analizar cuál fue el movimiento que realicé y en qué resultado obtuve. Ticia, nuevamente, no se encuentra con el carro y le dice, espérate un momento, vos estás mirando tu camino en primera persona, únicamente desde tu mirada, pero este es el momento de que te salgas de tu propio lugar para poder mirar desde arriba, como si fuese un mapa que estamos viendo de nuestra vida, y que mires que no estás solo en este mundo, sí que hay otras cuestiones, hay otros contextos, hay otras personas, situaciones que te has llevado por delante estando encima del carro y que ni siquiera te diste cuenta, emociones, pensamientos, ¿sí? Nos muestra todo el mapa de nosotros mismos y el contexto en el cual nos situamos, ¿sí? Esa sería la mirada objetiva, ¿no? Dejar de mirar desde mi foco personal para mirar desde un foco más amplio. Cuando estamos siendo justos y entre comillas u objetivos, está implícito lo subjetivo, ¿sí? La experiencia personal de la persona, la mirada de cada uno ante esa situación. No para todos nosotros va a ser lo mismo la justicia o lo justo, ¿sí? Porque tenemos creencias diferentes, pensamientos diferentes, emociones que expresamos de maneras diferentes, sentimos de maneras diferentes. Entonces, ahí está la balanza y también este desequilibrio dentro de lo equilibrado, cómo funciona la vida. Entonces, la idea de objetividad se refiere a la completitud, tratándose de ver el panorama completo, no solo el mundo externo, sino también el interno. Entonces, no solo viene a representar el movimiento y registro de las acciones entre pasado y futuro, sino también la conexión entre el afuera y el adentro, entre mi mundo interior y mi mundo exterior. En una lectura podríamos intuir que la persona está atravesando un momento de búsqueda del equilibrio, que requiere de registrar sus actos pasados para redefinir la dirección a futuro, o la necesidad de responsabilizarse de lo que es justo para sí mismo, poniendo un corte en aquellas situaciones que ya no son justas para sí, o incluso para quienes lo rodean, recordando la importancia en esta carta de comenzar a ver a la otredad, de ver al otro. El mundo que atravieso es con los demás. No estoy solo ni soy el único que se encuentra en una búsqueda. Como soy con los demás es un reflejo de mi propia vincularidad. Y esto ya lo dijimos en la Carta de los Enamorados y se nos vuelve a recordar. La importancia de vernos en acción con los demás y no solo en acción individual. Y la gran importancia de esta carta, que es lo que acabamos de mencionar, es la justicia de ser justo con los demás y con uno mismo. Aprender a tomar las decisiones que son justas para mí, de discernir y decir, esto sí es justo, lo que quiero o necesito, y esto no. Verdaderamente esto no es justo y tengo que aprender a discernir. Pero yo soy quien define eso, ¿sí? No la vida. No es que la vida nos castiga o nos dice lo que merecemos o no merecemos. Somos nosotros los encargados de decir, cuando una persona está excediendo nuestros límites, ¿sí? Decir, está acá. Nadie más. No es la vida. Es nosotros actuando en concordancia con las experiencias de la vida.